Muy buenas tardes. Vamos a esperar unos momentitos antes de comenzar. Enseguida comenzamos. Un momentito. Gracias. Un momentito. Estamos esperando que iniciara a las 5 de la tarde en punto. Un momento. Muy bien. Bueno, sean todas y todos muy bienvenidos. Hoy que el día de ayer celebramos el Día Internacional de la Mujer y conmemoramos. Yo quisiera dedicar esta plática que voy a tener con ustedes hoy a todas esas mujeres que lucharon por los votos femeninos y por los derechos de reducción de horas laborales a principios de siglo, del siglo XX. Y quisiera también, pues, el día de hoy dedicarlo a las mujeres en la Nueva España. Y bueno, de esas mujeres, el tema es muy amplio, las mujeres en la Nueva España. Yo quiero decirles que escogí pues siempre a las incómodas, ¿no? A las que pusieron resistencia, a las que opusieron resistencia en contra del poder, ¿no? Tanto el poder imperial, que venía desde España, bueno, Castilla y Aragón, digamos, hablar de la Nueva España, pues son muchos siglos, ¿no? Entonces, bueno, yo me voy a dedicar esta vez nada más a las primeras mujeres españolas que vinieron a enseñar a las niñas nahuas en los monasterios. Pero sí quisiera darle al que nos está escuchando y a la que nos está escuchando el día de hoy algunas referencias de las investigaciones que yo he estado haciendo sobre este tema de las mujeres en la Nueva España. Y por eso me gustaría mencionarles que si ustedes quieren encontrar las investigaciones que yo he hecho sobre mujeres en la Nueva España, en primer lugar quisiera yo como antecedente mencionarles que para nosotros comprender cómo se dio esta llegada de las mujeres en la Nueva España, y sobre todo las educadoras, pues hay que comprender qué papel tuvieron aquí en la Nueva España los misioneros franciscanos, que fueron los primeros frailes que llegaron a estas tierras. Y bueno, el capítulo del libro se llama La debocho moderna en los misioneros franciscanos en la Nueva España, que está publicado por el libro Pensamiento Novohispano número 19. Es una colección que publica el Instituto de Estudios sobre la Universidad de la Universidad Autónoma del Estado de México, de la edición del 2018. Ustedes todo esto lo pueden encontrar en línea, esto se encuentra libre, de acceso libre.
Pues para que ustedes vean cuál fue el papel que tuvieron los franciscanos en la primera, digamos, en la primera mitad, en el segundo tercio del siglo XVI. También, así como en orden, como para entender cómo se dio esta investigación que yo he estado realizando, en la revista Reflexiones Marginales de julio del 2020, saqué un artículo sobre cómo fue controlada los mecanismos de control sobre la población femenina nahua en la Nueva España en la primera evangelización misionera franciscana del siglo XVI. Esto lo encuentran en la revista Reflexiones Marginales de julio del 2020, en un dossier del cual nos encargamos la doctora Silvia Jamuy y yo, y fueron 5 artículos muy interesantes escritos por investigadoras mujeres, algunas historiadoras del arte y otras especialistas en literatura, pero sobre todo persecución de criptojudías en la Nueva España. Pero yo hice una investigación sobre cuáles fueron los mecanismos de control sobre la población femenina nahua que podemos nosotros encontrar en Bernardino Sahagún en su Historia General de las Cosas de la Nueva España. Y ahí lo que trato es básicamente el control que se tuvo sobre la moralidad de las mujeres en cuanto al cuerpo y su sexualidad, la manera como debían vestirse, cómo debían comportarse, si se pintaban la cara, si no se la pintaban, si debían reír o no reír. Y los modelos de aculturación fueron Santa Clara y también la Virgen María, ¿verdad? Sobre todo ahí basé la historiografía en Eloise Buckhart, en un libro que se llama The Slippery Earth, en donde ella nos muestra la diferencia entre la moralidad nahua con respecto al cuerpo y al placer y la moralidad cristiana de los franciscanos que están aculturizando a las mujeres, ¿no? Entonces, bueno, esa investigación es interesante porque trata cómo los franciscanos evangelizaron a estas primeras mujeres, todavía sin haberse fundado escuelas particulares para niñas y mujeres, ¿no? Había para hombres, sí, pero no para mujeres, y eso es de lo que les voy a hablar hoy. Bueno, ese sería como en orden, ¿no? La primera, la de Pensamiento Novohispano número 19, con respecto al papel de los franciscanos acá. Luego la segunda, ¿qué hicieron los franciscanos para controlar a la población femenina nahua en la corporalidad? En tercer lugar, les recomendaría una investigación sobre las influencias devocionales de las místicas heterodoxas femeninas en la Nueva España, de 1531 a 1536, que está en Pensamiento Novohispano número 20 del 2019, en donde esto que les voy a platicar ahorita lo van a encontrar de manera completa, porque yo nada más les voy a hablar de algunas fracciones de esa investigación. Y por último, Pensamiento Novohispano número 21 del 2020, en donde ya trabajo mujeres del siglo XVII, una seglar y una monja, que son esta Ana de Sayas y Sor Juana Inés de la Cruz, que son contemporáneas. Eso es muy interesante, ¿no? Son contemporáneas. No desconozco si se leyeron entre ellas, no lo creo, ¿no? Pero el capítulo se llama La escritura femenina novohispana como desafío al poder eclesiástico del siglo XVII. El caso de Ana de Sayas es muy interesante porque sí se le abrió un proceso inquisitorial. Ella era seglar de Puebla y era se puede llamar una beata, que es una mujer que se dedica a la espiritualidad, pero que no sigue votos de obediencia porque no está en clausura, es seglar, era casada. Ana de Sayas ha sido trabajada por una investigadora dedicada a historia de las Américas que se llama Concepción de Sayas, española. Eh, de, y bueno, y aquí lo que analicé en esta de la escritura femenina novohispana como desafío al poder eclesiástico del siglo XVII fue cómo Ana de Sayas se opone al poder eclesiástico, Sor Juana Inés de la Cruz no se opone, pero es censurada también,
Y lo que comparten estas dos contemporáneas, una, como les digo, beata y una monja, es al obispo de Puebla, Manuel Fernández de Santa Cruz. Y eso es lo que las conecta, ¿no? Que es muy interesante cómo se da la relación entre estas dos. Lo interesante con Ana de Sayas es que es escritora neoplatónica. Sus influencias son Proclo, ajá, y son Dionisio el Areopagito. Y Sor Juana Inés de la Cruz, en su poema Sueño, en su poema que le dicen primero Sueño, pero que en realidad se llamaba El Sueño, Sor Juana, este poema que en realidad es un poema de la razón, no es un poema místico, eso es muy interesante. Ella va a tratar cómo la razón en el sueño va viajando de lo particular a lo universal y más abstracto, en donde podemos ver una influencia muy clara de Nicolás de Cusa. Y Nicolás de Cusa también siguió a Dionisio el Areopagita y a un místico alemán del norte de Europa, que es el maestro Eckhart. Entonces, bueno, cómo llegan estas influencias a la Nueva España es muy interesante y lo trato aquí también. Entonces, esos serían las 4 publicaciones que yo les recomendaría para que ustedes entraran en estas investigaciones que he hecho yo sobre mujeres en la Nueva España. Algo que tengo que aclarar es que yo no tengo la formación de historiadora, yo soy filósofa. Ajá. Y la manera como yo estoy estudiando estos objetos históricos, efectivamente estos acontecimientos históricos, es a través de una metodología teórica basada en la filosofía fenomenológica y hermenéutica, fenomenología de las místicas y eh, hermenéutica del yo, por ejemplo, de Michel Foucault y la hermenéutica de los textos, etcétera. Esa es la metodología teórica para estos objetos de estudio. Eso es importante aclararlo con ustedes. Bueno, entonces, de lo que va a tratar esta charla que tengo con ustedes en los minutos que siguen, es una investigación que llamé Resistencia Política de las primeras beatas en los recogimientos de niñas nahuas en la Nueva España en el año de los años de 1531 a 1536. Primero decirles que es una beata. Una beata no es eh, como lo que se entiende hoy, una persona que es el preámbulo para ser santificada, como un beato, por ejemplo. No. Beata en esta época del siglo XVI significa una mujer espiritual, una devota, pero que no tiene votos de clausura. Y la otra palabra que quiero aclarar es el tema del recogimiento. Los recogimientos eran lugares en donde se podían acoger, ya en el siglo XVII, no, en el XVI es un poco diferente, en el siglo XVII los recogimientos es un lugar para niñas, adolescentes y adultas, de mujeres que por un lado no van a casarse, no van a hacer votos matrimoniales, no van a tener votos matrimoniales, pero tampoco van a tener votos de clausura. Y entonces aquí es donde ellas se recluían para aprender oficios, para ayudar a alguna monja, etc. Lo interesante, y quien ha estudiado mucho el tema de los recogimientos, es Pilar Gonzalo Aispuru, que ella es la que más ha estudiado esto, y ella nos dice que se dice recogimientos de niñas, pero estas niñas podían ir desde los 12 años hasta los 70, ¿no? Y era un lugar, y era las familias, digamos, en la Nueva España, ponían a sus hijas en estos lugares porque así no iban a gastar en una dote para el matrimonio, pero tampoco una dote para ser monja, que también era caro, ¿no? Para la época. Dependía si eran monjas de velo negro o monjas de velo blanco, ¿verdad? Las monjas de velo negro eran las dotes más caras que se pagaban y que daba mucho prestigio a la familia que tenía a una pariente, a una hija, a una hermana que se metiera a votos de velo negro. Entonces, bueno, estos eran los recogimientos, pero estos ya existieron
desde los primeros años, cuando llegan las primeras españolas, ¿no? Entonces, bueno, eso es un recogimiento y ya vimos lo que es una beata. Bueno, los recogimientos o monasterios se fundaron en la Ciudad de México entre los años de 1531 y 1536. Estos monasterios sumaban alrededor de 10 casas monasterio para la evangelización indígena femenina. Existieron durante 12 años y albergaron por edificación un total de 300 o 400 niñas, hijas de principales y caciques naturales, con un total al final de 4,000 niñas. ¿Cuál era el objetivo de estos recogimientos o monasterios? El objetivo era evangelizar y procurar matrimonios cristianos en las Indias. Se pensó, según Bernardino Sagún, que algunas podrían llegar a ser monjas. Las mujeres educadoras eran beatas. Sin embargo, estos monasterios fueron precedidos por dos importantísimos, Texcoco y Huejotzingo, fundados en 1526, aunque terminaron su construcción completa muy tardíamente, ya para 1570, vamos a decir, pero fueron fundados en 1526, tanto el de Texcoco como el de Huejotzingo, por el fraile Pedro de Gante el primero, el de Texcoco, y el segundo fue ahí donde estuvieron Fray Martín de Valencia junto con el resto de los así llamados 12 apóstoles americanos. Ahora, algo que es importante es que estas casas recogimiento ya existían antes de la llegada de estas educadoras españolas en 1531, según refiere Pilar Gonzalvo en todas sus investigaciones acerca de las mujeres en la Nueva España, que ustedes pueden encontrar una edición del Colegio de México y Fondo de Cultura Económica, 2 tomos. Bueno, entonces, como les digo, estas casas de recogimiento ya existían antes de la llegada de estas educadoras en 1531. El obispo Zumárraga y Hernando Cortés solicitaron el envío de maestras españolas que se encargasen de la dirección de los internados. Este conquistador obtuvo la autorización para que 3 beatas viajaran a la Nueva España con el propósito de que fueran maestras de estas niñas nahuas internas en los colegios. Estas beatas eran franciscanas y agustinas, pero sin estar sujetas a ninguna regla porque no eran conventuales. Acuérdense que en los conventos tú tenías que, bueno, la profesa tenía que hacer un voto a la regla de la orden religiosa a la cual se estaba uniendo. Y bueno, pues tenían distintas reglas, ¿no? Entonces, ellas no. Estas franciscanas y agustinas no estaban sujetas a ninguna regla, como era común entre los religiosos y religiosas de las distintas órdenes. Esto les dio cierta libertad de acción en sus modelos educativos y devocionales, pero ocasionaría serios problemas al obispo Zumárraga porque él quería imponerle su autoridad, lo mismo que a los oidores de la Real Audiencia, a quienes ellas opusieron resistencia. De eso es lo que quiero hablarles. El monasterio de Aterío en la Ciudad de México estaba situado en la Ciudad de México a espaldas de la casa del Marqués, hoy calle de Moneda, ¿no? Para 1532, en ese monasterio ya eran 30 mujeres beatas y mujeres españolas encargadas de la educación. Primero llegan 3 y luego llega el resto, ¿no? Pero en total fueron 30. Y la estructura religiosa que ellas llevaban en estos monasterios era de corte medieval. Quiere decir esto que no traían la reforma de Jiménez de Cisneros, cuyo seguidor fue Fray Juan de Zumárraga. Fray Juan de Zumárraga siguió la reforma espiritual de Jiménez de Cisneros, que si ustedes recordarán, mete en clausura a muchas de estas beatas en España, que eran, digamos, porque temían muchísimo el contagio luterano y por eso Jiménez de Cisneros las va a meter en clausura con su reforma. Y Juan de Zumárraga pues era un seguidor de él. Y bueno, y con él estas 30 mujeres beatas tuvieron serios enfrentamientos a su llegada, muy serios, ya lo verán. Esto implicó, a posteriori, la sistemática persecución que van a seguir estas mujeres. Voy a citar algo que está en una investigación que hace Diana Barreto en un texto que se llama Beatas medievales educando princesas nahuas, el monasterio de la Madre de Dios, que está en un libro que compiló y coeditó y bueno, y estuvo a cargo de la edición el doctor
Manuel Ramos, que ustedes han de conocer. Es el director del Centro de Estudios Históricos, Grupo Carso. Bueno, voy a citar lo que dice Diana Barreto. Dice, en 1531, por ejemplo, la Real Audiencia levantó un proceso contra la beata Catalina Hernández por alumbradismo. La audiencia comenzaba explicando que Hernández, proveniente de Salamanca, había sido amiga y vecina de otra beata que se llamaba Francisca Hernández, beata que se encontraba presa en la Inquisición por alumbrismo, la cual había tenido un círculo espiritual y se consideró que estaba iluminada. Bueno, esta conexión es importantísima, la de Catalina Hernández con Francisca Hernández. Se apellidan igual, pero no son parientes. El conflicto inició cuando el compañero de viaje de Catalina Hernández y de las otras beatas, Calixto de Sá, con quien tuvo gran familiaridad y consolación espiritual, se les prohibió volver a reunirse. Ahí empieza todo el conflicto. Calixto de Sá, esto es muy interesante, era un íñigo, es decir, seguidor de Ignacio de Loyola, que era su íntimo amigo, mucho antes de que se fundara esta Compañía de Jesús. Se temía que se suscitara una situación análoga a la relación entre Francisca Hernández y uno de sus grandes admiradores y miembros de su círculo llamado Fray Francisco Ortiz, quien había sido procesado por oponerse a la detención de Francisca Hernández. Es decir, aquí lo que es muy interesante con Francisca Hernández es que ella funda un círculo espiritual y tenía seguidores, hombres, franciscanos, como Fray Francisco Ortiz. Bueno, pues ella fue procesada por la Inquisición y condenada. Calixto de Sá y las beatas desoyen la orden de la Real Audiencia y entonces Calixto de Sá fue tomado preso. Al enterarse de su detención, Catalina Hernández escribe una carta de denuncia que voy a leer porque es fundamental. En su carta, en su misiva, la beata denunciaba que la Real Audiencia no tenía independencia y hacía todo lo que decían los frailes, por lo que los tildaba a sus miembros de hombrecillos. Cito lo que decía esa carta. No sabíamos qué cosa era justicia y que no debíamos ignorar quiénes son los frailes ni darles el crédito que les damos y que con razón publicaban ellos lo que habíamos de hacer y lo que ellos quisiesen que hiciéramos. A qué hora mala habíamos acá venido y si tal camino llevábamos. Aquí ya se estaban, Catalina Hernández, que está escribiendo esta misiva, se está arrepintiendo de haber llegado a la Nueva España después de toda esta persecución. Entonces Catalina lo que hace es salir en defensa de su amigo y advirtió que si a Calixto lo desterraban, tanto ella como sus compañeras regresarían a España. El resultado fue que Catalina también fuera apresada y llevada a la Real Audiencia para explicar las cartas enviadas y ahondar de dónde sacaba su espiritualidad, pues tenían sospecha de que ella era alumbrada. Esta última imputación, la de alumbradismo, era debido a que en una de sus cartas, de esta Catalina, relataba que ella sabía con anticipación de su venida a la Nueva España antes de que fueran a buscarla a Salamanca. Pero además acusaron a todas las demás beatas que venían con ella, que le tenían devoción a ella, de manera análoga a como en España Fray Francisco Ortiz le tuvo devoción a Francisca Hernández. Esto fue considerado como una prueba de alumbrismo, según los oidores. Otra imputación en contra de Catalina Hernández fue el haber juzgado a Zumárraga. Es interesante cómo una acusación por desacato y disciplina se va a transformar en una acusación de herejía, prueba del ardid político por controlarlas. Al final, la reina las protege y envía una real cédula que las libera de clausura y de obedecer a los frailes franciscanos. Cito lo que dice esta carta. Ya que no eran monjas profesas, sino seglares, sujetas a la jerarquía ordinaria como cualquier cristiano. Esto es lo que Pilar Gonzalvo dice, que dice la reina cuando manda esta real cédula a los franciscanos. Todas estas supuestas pruebas
podemos juzgarlas como un ardid político en contra de las beatas, por no sujetarse a las intenciones de poder de los frailes franciscanos encabezados por Zumárraga, y cómo ellas lograron actuar con cierta autonomía e independencia al no estar dominadas por un confesor que revisara sus escritos y los censurara. Es por medio de la escritura como estas mujeres, me parece, construyen su subjetividad política en la Nueva España. La Real Audiencia informó al rey que investigarían muy de cerca a estas beatas y de encontrar en ellas bellaquería, las llevarían a la Inquisición. Bueno, claro está que todavía no estaba instaurado en la Nueva España el Tribunal del Santo Oficio, pero aquí se está refiriendo a la Inquisición, a la grande, a la de España. Ajá. El proceso se detuvo en el año de 1531, cuando los oidores determinaron que no había delito por perseguir. Sin embargo, los enfrentamientos continuaron, pues Juan de Zumárraga quería meterlas en clausura, como hizo Cisneros con las beatas en España con su reforma. Otro conflicto que tuvo Catalina Hernández y sus beatas contra el obispo es cuando él las amenazó con excomulgarlas, y esto ya va subiendo mucho de tono, las amenaza con excomulgarlas y, y fue la razón por las que las quiere excomulgar, es que estas beatas pidieron a sus vecinos remuneración por los servicios médicos y de enfermería que ellas daban, porque también, además de ser educadoras, ellas ayudaban a la comunidad como parteras y como enfermeras, haciendo labores que los médicos hacen, ¿no? ¿Por qué cobraban? Pues ellas decían que el dinero que el fraile Zumárraga les daba no les alcanzaba. Y una de estas amigas de Catalina Hernández, estas españolas, fue Juana Velázquez, una beata de este monasterio de recogidas, quien se atreve a viajar a España de regreso y exponer y denunciar ante el rey el trato que los franciscanos encabezados por Zumárraga les querían imponer. Les voy a leer un pedacito de la carta que Juana Hernández le lee al rey y a la reina. Bueno, estos enfrentamientos reflejan la estructura de las comunidades. Bueno, todavía no es la carta de Isabel, ahorita les leo la carta de Isabel, pero estos enfrentamientos reflejan la estructura de las comunidades religiosas medievales anteriores a la reforma de Cisneros, que respondían directamente al Papa y a la corona. Esto es fundamental, es fundamental. Es decir, que estas monjas, perdón, no son monjas, estas beatas que vienen a petición de Cortés a la Nueva España, tenían esa estructura de comunidades religiosas medievales anteriores a la reforma de Cisneros. ¿Cuál es la diferencia? Pues que respondían directamente al Papa y a la corona y mantenían una organización con reglas autónomas en comunidades y empoderamientos individuales y colectivos. Hagan de cuenta como las de las primeras escuelas que fundan los devotos de la devoción moderna, que son mujeres, las hermanas y hermanos de la vida común que imperaron en España, en Flandes, en todo lo que son los Países Bajos. Esto es súper interesante y muy importante. Entonces, bueno, ellas no obedecían más que al Papa y a la corona. Las primeras beatas que llegaron a América eran mujeres seglares que habían aspirado a la santidad en Castilla, haciendo un pacto directo con Dios por medio de su confesor, como se estilaba en ese momento en España. Todo esto antes de la reforma de Cisneros. Zumárraga tenía y temía un proyecto diferente para las beatas, a las cuales quiso meter en clausura en el año de 1537. Y señaló que las beatas, Zumárraga dice que las beatas no tenían la conducta adecuada y como no fuesen obligadas a clausura ni obediencia, salen y andan fuera y disponen de sí a su voluntad. Bueno, ¿qué responde la corona? La corona nunca aceptó la propuesta del fraile Zumárraga, aunque en una de sus visitas a la corte, Zumárraga decidió reclutar, aparte de estas beatas, a 7 mujeres seglares para educar a niñas indígenas y no depender de estas 30 beatas de las que sospechaba eran alumbradas. Claro que las beatas, las 30, tuvieron un gran éxito en su empresa al obtener el reconocimiento de la reina. No obstante, en 1540, la corona dejó de apoyar las casas monasterio y los recogimientos de indígenas,
debido a que quiso eliminar el señorío indígena. Ya no tuvo sentido educar de manera diferenciada a la clase gobernante indígena. Pero además, esto según Zumárraga decía que los hombres nahuas se quejaban que por la educación que recibían las niñas y mujeres nahuas dejaban de ser sumisas y que ya no querían servirlos como era la costumbre. Esto también es interesante. Con respecto de la persecución de Catalina Hernández, es interesante el trabajo de Pilar Gonzalo, que señala que ella fue una de las primeras 3 beatas en llegar a la Nueva España para hacerse cargo de la enseñanza de las niñas nahua. Diana Barreto coincide con esta investigación acerca del caso. Tanto Pilar Gonzalo como Diana Barreto coinciden en esto, ¿no? Sin embargo, Barreto dice que Catalina Hernández sostuvo una relación ilícita con Calixto de Sá. Lo mismo interpreta Adriana Rodríguez, que ella, bueno, es experta en alumbrados en la Nueva España. Al leer el trabajo de Gonzalo, Adriana Rodríguez también afirma que Catalina Hernández tuvo una relación ilícita con Calixto de Sá. O sea, las tres, tanto Pilar Gonzalo como Diana Barreto y Adriana González consideran que sí tuvo una relación ilícita con Calixto de Sá, pero yo creo que no fue así, desde mi percepción, porque solo habla de consolación espiritual, no carnal. Ello derivó en las consabidas acusaciones contra Catalina, además de ser amiga de otra beata procesada en Salamanca, como ya dije, que es Francisca Hernández, sospechosa de iluminismo. Bueno, Diana Barreto coincide con Gonzalo al asociar su persecución con esta última afiliación de Francisca Hernández, pero al confrontar estas dos fuentes historiográficas, yo no creo que podamos sostener con seguridad que su persecución se deba a su amorío con Calixto, para nada, sino más bien por ser oponente político de Zumárraga, al no aceptar la imposición de ser encerradas en clausura y sujetarse a una regla monástica como era costumbre entre las órdenes. Esa es mi postura. Lo cual daba a estas beatas educadoras españolas un poder político interesante, pues no estaban, como ya dije, obligadas por el voto de obediencia ni del control de la vida cotidiana por un confesor y tampoco estaban limitadas a vigilancia, castigo físico, intelectual o espiritual, ni sujetas a gubernamentalidad de su vida. En estos años, en 1531 a 1536, aún no había surgido el movimiento iluminista en la Nueva España. Esto también es muy importante comentarlo. Ni se había fundado todavía el Tribunal del Santo Oficio. Este se funda a partir de 1571. Ahora, a mí me parece que es lógica la inquietud de los frailes, oidores de la corona en la Nueva España, en contra de estas 30 mujeres españolas, porque la práctica de la contemplación mística, a las que ellas sí también se dedicaban, fue una vía individualista de lograr unión espiritual sin necesidad de depender de las jerarquías o instituciones religiosas. Me parece que es por ello y porque también además sabían leer y escribir, y eso ya era una razón para que la grande pusiera sus ojos en ella. Estas razones son por las cuales las beatas, visionarias y místicas, no profesas ni monjas, fueron el objetivo perfecto de fiscalización de frailes que querían obligar a las espirituales a convertirse en monjas y obedecer a una orden religiosa para controlarlas. Bueno, permítanme un segundo. Bueno, muy bien. Entonces no sabemos a ciencia cierta si lo eran. A mí me parece que todo parece indicar que esto es un ardid político de los franciscanos, encabezados por Zumárraga, quienes opusieron a la libertad de las mujeres, las cuales se vuelven sujetos políticos gracias a su valiente defensa a través de la escritura y a su activismo como comunidad solidaria. Lo que sí podemos aventurar es que tenían una misión similar, estas beatas, estas 30 mujeres, a la que tenían las hermanas y hermanos de la vida común, llamadas la debocho moderna, y que dichas beatas, como Catalina Hernández, era visionaria por el sueño que tuvo de este viaje a la Nueva España y practicaba esta mística de fondo, la cual también practicaban los devotos de la Baja Edad Media. Bueno, voy a saltarme algo de la investigación que ustedes pueden consultar en las referencias que ya di, decirles que algo que es muy importante es
que en el siglo XVI y XVII fue una época en donde las místicas y visionarias podían ser santificadas por su vida ejemplar de virtudes, representadas en una experiencia mística a través de la literatura, o bien condenadas por la Inquisición. ¿Qué quiero decir con esto? Que estas visionarias y místicas, digamos, la brecha que existía entre su santificación y su condena por herejía, por alumbradismo o por molinistas o por lo que fuera, era un hilo muy delgado. Esto es súper interesante. Podían ser reconocidas en la literatura poética o bien condenadas por la Inquisición. ¿En qué casos? Cuando sus experiencias y testimonios y escritos se salían del dogma o canon de la Iglesia, como fueron la mayoría. Las consideraciones de la ortodoxia eclesiástica hacia estas experiencias unitivas eran radicales. O era la condena o era la santificación. Así, así. El infierno o el paraíso. Y esto se dio tanto en Europa como en América. Este es el caso de, por ejemplo, una mujer, que esta sí fue monja, Sor Agustina de Santa Clara, de finales del siglo XVI, que era dominica. A ella la condenan bueno, le abren proceso por alumbradismo. Pero quiero citar nada más este pedacito que es muy interesante, que dice, que dice, según Doris Bienco de Peralta, ella va a decirnos que Sor Agustina de Santa Clara afirmó haber tenido una visión de Santa Teresa de Jesús. Siendo arrebatada en éxtasis, se había hallado en un prado muy verde y deleitoso, donde había gran cantidad de garzas, entre las cuales había visto a la Madre Teresa de Jesús. No sabemos cómo llegó la noticia de la existencia de Teresa de Jesús a esta religiosa dominica, quizás a través de un texto impreso o manuscrito o por medio de referencias orales, tal vez por algún contacto con los frailes carmelitas, quienes desde el año de 1596 ya estaban presentes en la ciudad de Los Ángeles, Puebla. Incluso podríamos suponer que lo conoció a través de su confesor Juan Peralta, quien llegó al virreinato en 1585 desde Toledo, España. Hasta aquí la cita de Doris Bienco. Miren, esto es muy interesante, nada más con esto ya voy terminando. Les quiero comentar que todos estos textos místicos, heterodoxos y ortodoxos, circularon en los conventos y circularon en la Nueva España. Bueno, ustedes lo pueden ver en un libro que se llama Los delincuentes de papel también, del Fondo de Cultura Económica, pero no sabemos qué circulaba, a ciencia cierta no sabemos lo que circulaba en los conventos. Les quiero decir nada más una prueba de esto. Luis de Molina, por ejemplo, cuando llega a la Nueva España tiene 4 años. Entonces, el movimiento molinista, no sabemos cómo llegó digamos, estas místicas de fondo, de alumbradismo a la Nueva España en realidad. Eso es muy interesante. De manera que lo que quiero decir con esto es que Luis de Molina no tuvo una influencia directa en España porque se vino muy chiquito, a los 4 años. ¿Cómo es que él, cuando crece, forma un círculo espiritual que se llama el molinismo, ¿no? Que es un movimiento también del iluminismo, ¿no? Y que fue perseguido? Pero eso quiere decir que fue educado dentro de ciertas doctrinas que estuvieron en los conventos y circulando en la Nueva España. Eso es lo que quisiera yo decir. Bueno, entonces, las visiones de las monjas de clausura en la Nueva España eran muy comunes. Eran muy comunes. Un método o ritualismo cristiano, como lo fue el cristianismo de fondo, se practicaron por los místicos españoles de San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Ávila, por ejemplo, y se pueden estudiar desde el ámbito estético en el sentido de la producción de un goce. Sin embargo, bueno, pues empobrece la radicalidad de la experiencia vital, pues es la unión mística en realidad lo importante, ¿no? La unión primordial con el uno o con el todo, que suprime toda la individualidad. Pero estuvieron aquí en la Nueva España. Bueno, dos teóricos de la historiografía muy conservadores, que son Menéndez y Pelayo, y también Julio Jiménez Rueda. Para ellos,
Los frailes venían a la Nueva España huyendo del rigor conventual de Jiménez de Cisneros, que él había instituido a raíz del relajamiento en las órdenes monásticas de la Nueva España y que dieron lugar a la Reforma. Y huyeron de este rigor y se refugiaron en la Nueva España para escapar. Y lo que dicen Menéndez y Pelayo es que lejos de España, viajeros de vastos territorios recién conquistados sentíanse interdependientes y libres de toda coacción. Decirles que ya posteriormente, más allá de lo que les estoy comentando de estas 30 beatas que vienen a la Nueva España, que son las primeras, las alumbradas fueron condenadas por la Inquisición el 9 de marzo de 1623 en España, y parece ser que fue en Sevilla donde más éxito tuvieron sus reglas devocionales, principalmente entre mujeres nobles y ricas, de manera que, contrario a lo que dicen Menéndez y Pelayo y Jiménez y este otro historiador, Julio Jiménez Rueda, no eran ignorantes, o sea, no fue la ignorancia el suelo fértil de estas doctrinas como afirman estos dos historiadores. Ahora, ¿por qué los siguen? ¿Por qué siguen la historiografía de Menéndez, de estos conservadores? Bueno, pues a mí me parece que crea cierta sospecha que sepamos de estas doctrinas por la pluma de sus censores y no por los testimonios escritos de sus practicantes. Las investigaciones historiográficas más recientes sobre el misticismo femenino en la Nueva España entre 1598 y 1803 fueron las realizadas por Fernando Chiaramitaro y Adriana Rodríguez, y de igual manera que Rodríguez en su libro Santos o Embusteros, los alumbrados novohispanos del siglo XVII hacen una genealogía histórica de los orígenes del alumbradismo en España. Ellos, Chiaramitaro y Adriana Rodríguez. Ellos hacen un estudio de genealogía histórica de los orígenes del alumbradismo en España y los dividieron por regiones y cómo se dio el acontecimiento en la Nueva España, pero también estudiaron los edictos inquisitoriales de 1574, además de los procesos y edictos de 1582 y de 1650 como metodología de análisis. Esto es lo que hacen estos teóricos. Ahora, el capítulo más relevante de estos investigadores sobre este movimiento místico es el de la doctrina alumbradista, con 4 características principales, y con esto voy a ir a terminar. Por ejemplo, en la doctrina alumbradista, estas 4 reglas son las siguientes: que nadie puede salvarse sin oración mental. Lo segundo, que hacen un desprecio a las obras exteriores, es decir, no se salvan por las obras. Rechazo de la intermediación de la Iglesia y la impecabilidad. A partir del cruce de estas fuentes historiográficas que acabo de mencionar, podemos afirmar que las restricciones para formar parte de los estudios formales, teológicos y escolásticos reservados a los hombres llevó a formas alternativas de espiritualidad practicadas por las beatas. Esa es mi tesis, o sea, yo creo que es justo por eso que ellas eligen estas formas de religiosidad, porque ellas estaban privadas de tener estudios teológicos formales. Fueron más libres al no estar sujetas a reglas de clausura ni votos de obediencia, pero tuvieron una importante participación como educadoras de niñas, como ya vimos. Esto explica también las prácticas místicas, considerados un método o forma de vida más que la de una experiencia radical, la comunicación directa con Dios sin las mediaciones hierofánicas y religiosas. Se trata de una vía de acceso al conocimiento de Dios por la vía negativa, en la práctica de lo que se conoce como un cristianismo de fondo, como lo practicaron San Juan de la Cruz y Teresa de Ávila, lo mismo que otras fuentes místicas y ascéticas heterodoxas en la Nueva España. Bueno, yo tengo algunas conjeturas de que tal vez estas primeras beatas españolas en las Indias de 1531 a 1536, tal vez sí fueron alumbradas a partir de 4 cosas importantes como conclusión. Primero, ¿cómo un hombre tan devoto como Calixto de Sá encontró consolación espiritual con Catalina Hernández? Esto puede ser una señal de lo atractivo del método devocional de Catalina Hernández y su probable círculo espiritual con el resto de las 29 beatas a su cargo. En segundo lugar, el haber sido íntima amiga de Francisca Hernández. En tercer lugar, el haber aceptado venir a las Indias por petición de Cortés, tal vez para evitar las persecuciones contra beatas devotas en España,
por parte de Jiménez de Cisneros, o bien por su espíritu misionero, o por ambas. Y en cuarto lugar, la predicción visionaria de Catalina Hernández sobre su viaje a la Nueva España antes de que fueran a buscar la Sevilla de donde partió el barco. Pueden ser razones, son conjeturas. Sea por convicción misionera o por temor a clausura, estas devotas aceptaron arriesgarse en la difícil empresa de venir a las Indias, sin saber bien a qué se enfrentarían, pero además quedarse con todos los vientos en contra de su misión educadora y evangélica. La sospecha de alumbradismo no quita el móvil político de los franciscanos encabezados por Zumárraga al no lograr controlarlas y debilitarles su poder. Es lógico, si las devotas podían tener cierto control sobre la conducta y conciencias de las niñas nahuas mediante su modelo educativo de corte medieval a la sazón de las hermanas y hermanos de la vida común y además de su relación directa con Dios a través de la mística y sin intermediación de un confesor, quienes eran los que mantenían el control, la vigilancia constante y el ejercicio del poder sobre las conciencias y conductas femeninas, no solo pierden poder jerárquico e institucional como representantes de la Iglesia ibérica y novohispana, sino además temían la dispersión del luteranismo, ya triunfante en todo el norte de Europa para 1527, y además otros motivos espirituales como el iluminismo o alumbradismo en distintas regiones de España. Todo esto representó una lucha política destacable. Si estas mujeres podían tener contacto directo con Dios en el plano místico, hasta convertirse en intermediarias alternativas de los sacerdotes de la Iglesia Católica Ortodoxa, ¿qué implicaciones tendría esto no solo en la falta de gobernabilidad de la vida de los fieles, sino además su significación en el plano del espacio público gubernamental? Luego, además, temían que luego exigieran participación en los cargos públicos reservados a la ortodoxia novohispana, como fue el caso de los movimientos intelectuales independentistas hasta el siglo XIX, reflejado en los idearios políticos de Servando Teresa de Mier. Pues miren, todo esto que les acabo de decir es una investigación acerca de la importancia que tuvieron estas mujeres primeras que llegan a la Nueva España. Yo les agradezco muchísimo su participación y pues ahí tienen estas referencias bibliográficas que les di acerca de estas investigaciones que yo he hecho, por si les resulta de interés. Bueno, no sé si haya alguna pregunta aquí en el chat. Déjenme ver si aquí aparece alguna pregunta. Ok, Maribel Chávez. Bueno, muchos saludos a todos los que me están saludando, muchas gracias. Maribel Chávez pregunta, ¿qué eran los votos de clausura y un recogimiento? Bueno, como ya lo había explicado, un recogimiento es un lugar en donde entran mujeres que no tienen un papel muy cierto en la sociedad. Es decir, las familias, cuando no tenían suficiente dinero para pagar una dote para el matrimonio, les pedían que entraran a un recogimiento. No era tan voluntario que entraran, o sea, era una forma de relajar las presiones sobre las familias que no podían darles una dote para casarse, ¿no? A estas mujeres. Y la otra es que tampoco tenían dinero para pagar una dote como para que tomaran votos de clausura como monjas. Entonces los recogimientos eran estos lugares como una especie de limbo, ¿no? En donde ni eran casadas estas mujeres, pero tampoco eran monjas, pero sí aprendían oficios dentro de estos recogimientos y además apoyaban con la educación y aprendían oficios como la costura, otro tipo de cosas, como ya mencioné también, como enfermeras, etcétera. Pero lo que es importante es que además encontraban un lugar en donde socializar en estos recogimientos y también de tener una conexión con amigas, ¿no? Era una forma de socializar. Entonces, pero como les decía yo, Pilar Gonzalo dice que en un recogimiento habría, decía de niñas, pero habría desde mujeres de 12 años hasta 70. Bueno, eso es un recogimiento. Y votos de clausura son los votos de las profesas que iban para tomar clausura como monjas. Podían ser de velo negro
o de velo blanco. Y esos son votos de clausura. Y depende también de qué orden religiosa eran, porque existían, por ejemplo, entre las carmelitas, las calzadas y las descalzas. Bueno, no, si eran carmelitas eran descalzas, ¿no? Eran muy rígidas. Las calzadas, pues, tenían reglas menos rígidas, ¿no? Como fue el lugar en donde habitó en el convento de San Jerónimo Sor Juana Inés de la Cruz. Son calzadas. Ok, ¿qué más? Alumbradismo, Nadia Aguirre. Bueno, alumbradismo, como ya expliqué a lo largo de la plática, era una corriente que consideraban hereje, que como ya mencioné, tenían 4 reglas, ¿no? La oración mental, por ejemplo. La oración mental y no oral, ¿no? Esto de la oración mental, pues ya lo consideraban un signo de alumbradismo. El alumbradismo es una conexión o vinculación mística sin necesidad de un confesor o hacerlo a través de sacramentos. Ese es el asunto, es una vinculación mística. La impecabilidad también, el asemejarse a Cristo, ¿no? Por ejemplo, sentirse tan limpios como Cristo y tener una unificación sin ningún intermediario, ¿no? Ese es el asunto, Nadia. Ok. Muy bien, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Cómo Sor Juana Inés de la Cruz? César Cruz, a ver, pues no entiendo. Ok. ¿Qué más? ¿Alguna otra pregunta? Permítame. ¿Que era una mujer alumbrada? Bueno, ya lo expliqué. ¿Qué más? Un momento. Un momento. Ah, de acuerdo. Sandra Rodríguez pregunta, ¿por qué en un inicio mencionó a Sor Juana Inés de la Cruz y no ha hablado todavía de ella? No, la mencioné para que ustedes vieran la producción que yo tengo sobre mujeres en la Nueva España. Pero bueno, el tiempo no me da para hablar de ella. Pero si ustedes quieren, yo les doy otra plática sobre Sor Juana Inés de la Cruz, pero en particular lo que yo analicé de ella fue el tema de cómo Manuel Fernández de la Santa Cruz la censura porque Sor Juana se atreve a corregir un sermón del padre Vieira, que es un jesuita muy importante en la época, que se atreve Vieira en este sermón a hablar, a hacer una interpretación de San Agustín, San Juan Crisóstomo y de algunos otros padres de la iglesia. Y Sor Juana lo objeta de manera muy interesante, pero eso es otro tema bien largo. Yo sí quise centrarme ahorita en estas primeras beatas de 1531 a 1536. Esa es la razón. Ok, ¿qué más? Creo que ya, ¿verdad? A ver, permíteme. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Vamos a ver. Ah, sí, Fernanda Soto. La hipótesis que mencioné fue acerca de cómo estas mujeres pudieron venir huyendo de la Nueva España por la reforma espiritual de Jiménez de Cisneros, pero además pudiera muy bien ser que ellas estaban siguiendo esta, esta, esta vocación de santificación a través de la educación de estas niñas, ¿no? Pero bueno, sí puede haber conjeturas de que siguieron a los devotos, a la devoción moderna, que eran hermanas y hermanos de la vida común, que es un movimiento que surge en el siglo XV. En el siglo XV continúa en el XVI y en estas escuelas de las hermanas y hermanas de la vida común estudiaron Erasmo de Rotterdam y también se entrevistó con ellos después Martín Lutero. Y mi tesis es que ellos, los devotos de la vida común, influyeron también en las místicas de estas mujeres por el tipo de educación, por el tipo de educación que había en la Edad Media, en donde solamente obedecían al Papa estas mujeres, ¿no? Ok, muy bien. Maestra, otra pregunta. Al salir los jesuitas de México, ellas también de alguna manera, por así decirlo, mira, es que los jesuitas salen ya muy posteriormente y estas mujeres seguramente para esa época ya habían muerto.
No se sabe qué pasó con ellas después, si regresaron, sí, desde luego regresaron a España, porque nada más estuvieron hasta 1536, pero es interesante pues todo este debate político que tienen con Zumarra y que se atrevieron a ir con la reina, estas beatas, Isabel Velázquez, y decirle lo que les estaban haciendo sobre todo Zumárraga, ¿no? Eso es muy interesante. Bueno, Zayas, ¿cómo enfrentó la Inquisición en términos escriturísticos? Bueno, mira, te voy a decir rapidísimo, porque ya estoy a punto de entrar a clase a las 6. Bueno, aquí el punto con Ana de Zayas es que le sigue en proceso, pero lo que es muy importante es que Manuel Fernández de Santa Cruz la defiende ante la Inquisición. Y la manera como lo hace es diciendo que ella pues tenía mucha imaginación, estaba un poco fuera de la razón, o sea, el acusarla de que no está en sus cabales fue lo que la salvó. Pero no es que Manuel Fernández de Santa Cruz creyera que Ana de Sayas estaba loca, no, fue para protegerla. Ana de Sayas es importante. Si tú puedes leer sus escritos, bueno, están en archivos inquisitoriales en España, en la Biblioteca Nacional, en el Archivo Histórico Nacional, lo puedes encontrar. El tema con Ana de Sayas es que ella escribía textos espirituales, pequeños manuscritos a mano, y cuando la confesaban, porque tuvo varios confesores, tanto franciscanos como jesuitas, les regalaba un ejemplar como para corregirles e influir en su misticismo. ¿Tú te puedes imaginar lo que habrá sido que una mujer escribiera este tipo de místicas de corte neoplatónico, que es un tema que ahorita no puedo explicar, eh, diciéndoles que podían hacer este tipo de unión mística a través de estas prácticas espirituales como las de Plotino o Proclo o Dionisio el Areopagita? ¿Te imaginas lo que eso habrá sido? Bueno, pues claro que la acusaron de alumbradísimo también, ¿no? La corona permitía la doctrina alumbradista. Bueno, aquí hay algo muy interesante. Con esto termino. Los reyes católicos, sí, en la época de Jiménez de Cisneros, los reyes católicos y Jiménez de Cisneros apoyaron mucho en las místicas españoles, admiraban mucho la devotio moderna. Jiménez de Cisneros apoyó muchísimo la devotio moderna y querían hacer una reforma porque sabían que los monasterios se habían relajado en las prácticas de rigurosidad de la religión del cristianismo y querían una instauración del cristianismo a la manera del cristianismo primitivo, ¿sí? Entonces, la corona sí apoyaba estas místicas españolas de corte, ¿cómo te diré? De corte como de regresar a este cristianismo primitivo, ¿no? Como una forma de reformar el cristianismo, ¿no? Y entonces eso es muy interesante porque, bueno, pues Lutero también tenía esta misma búsqueda. A veces es que ahí hay cruces muy interesantes, ¿no? Cruces muy interesantes. Pero bueno, invítenme otro día y con mucho gusto les doy otras pláticas porque los temas son muy extensos. Bueno, pues yo les agradezco muchísimo su participación en esta charla, que se supone que iba a ser de 20 minutos y bueno, ya llevamos 56 minutos. Les agradezco mucho su participación y con mucho gusto nos vemos a la próxima. Hasta luego.